gracias porque estamos una vez más delante de tu palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para decirnos, que podamos realmente prestar atención y que no sea solo un mensaje que entra por un oído y sale por el otro, sino que abra nuestro entendimiento para poder comprender la hermosura de este mensaje y también lo valioso que es para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Era el año 1988, en Viña del Mar, la Quinta Vergara. Después de varios minutos de aplausos, gritos y una euforia en el público, y tras varios minutos de un incómodo silencio en el escenario, un artista venezolano llamado José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, inmortalizó la siguiente frase: a veces hay que escuchar la voz del pueblo. El show del Puma se desarrolló con normalidad. Tras recibir una primera antorcha, el público de la Quinta Vergara quiso ir más allá y pidió la gaviota, premio al que solo podían acceder los ganadores de la competencia internacional y folclórica. Sin embargo, el monstruo no dejaba de pedir a gritos que lo premiaran con la gaviota, y es ahí cuando el Puma dijo esta frase: a veces hay que escuchar la voz del pueblo. En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, Israel alza su voz y pide a Samuel que establezca un rey. En este pasaje se nos presenta un conflicto de voces que tiene por desenlace una trágica sordera: el rechazo de la voz de Dios. Para los que toman apunte, ese es el título: trágica sordera, el rechazo de la voz de Dios. En la siguiente imagen, por favor, ahí aparece el Puma. El periódico quedó inmortalizado en ese momento. Y la siguiente imagen, por favor, que es en la última, solamente para poder tomar los puntos y poder ir siguiendo el mensaje. Entonces tenemos de los versículos 1 al 3, la voz de un padre. Entre los versículos 4 al 9, la voz del pueblo. Entre los versículos 10 al 18, la voz de Dios. Y los versículos 19 al 22, esta trágica sordera. Vamos entonces con la primera parte, la voz de un padre. Dice el versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Nos dice acá en los primeros pasajes, en el versículo 1, que habiendo Samuel envejecido, Samuel tenía aproximadamente unos 60 años. No se sientan ofendidos los de 60 años, por favor. Pero ya estaba entrado en edad, ya no era el joven que se nos relató en los primeros capítulos de este mismo libro. Y dice que se nos menciona de sus dos hijos, de Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, y su otro hijo, Abías, Jehová es mi padre. Y si me pueden seguir, por favor, a Deuteronomio capítulo 16, 18 y 19, sin perder el texto que estamos leyendo, que es en Samuel. Deuteronomio 16, 18 y 19 se nos habla de cómo debía ser la forma en la que los jueces debían comportarse entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 18 del capítulo 16 de Deuteronomio: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Y qué nos dice el versículo 3 del pasaje que estamos leyendo?
que los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, no siguieron lo que estaba indicado en la ley, en el libro de Deuteronomio, sino que se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho. Fueron jueces injustos. Los hijos de Samuel se corrompieron. Y esto es triste, porque cuando vemos la historia de Samuel, vemos que su ejemplo de infancia y adolescencia fue intachable, fue ejemplar. En medio de un contexto de los hijos de Elí, que ya estaban corrompidos, él se mantuvo fiel y firme sirviendo al Señor, y era reconocido por todo el pueblo. Sin embargo, ahora vemos a este hombre ya entrado en edad y sus hijos sirviendo al pueblo, pero sirviendo de manera muy injusta, totalmente corrompidos. Al leer este pasaje podemos concluir dos cosas. Una es que Samuel falló en su crianza como padre. Y la otra opción que tenemos es que Samuel instruyó a sus hijos en el temor del Señor. Ahora, veremos a través de la Escritura que Samuel sí fue fiel como padre. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 al 20, se nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta. Desde su juventud, Samuel fue conocido por el pueblo como un profeta de Dios, como alguien íntegro delante de Dios y delante del pueblo. Y ahora vamos al capítulo 12 del mismo libro, entre los versículos 3 al 5. Capítulo 12 de 1 de Samuel, entre los versículos 3 al 5, Samuel dando un discurso delante del pueblo, él dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él, Samuel, les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. El pueblo daba testimonio de que Samuel era íntegro. Y Samuel puso a Dios por testigo de que Samuel no solamente era íntegro a los ojos del pueblo, sino también era íntegro en el núcleo familiar. Por lo tanto, podemos ver que Samuel en su vejez, él seguía viviendo una vida de integridad. Con esto podemos concluir que Samuel fue fiel como padre. La Biblia no nos relata explícitamente cómo fue su crianza, su paternidad, pero podemos entender por su fidelidad, por su integridad, que fue un padre fiel. Y junto con ello también podemos concluir que los hijos no oyeron el consejo de su padre, sino que sufrieron de una trágica sordera rechazando la voz de su padre. Me imagino que para Samuel esto debe haber sido muy triste. Criar a sus hijos en el temor del Señor, enseñándoles de la palabra de Dios desde temprana edad, pero que ellos ya entrados en edad rechazaran ese camino. El llamado que tenemos como padres es a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6:4. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es probable que tú como padre hayas sido fiel en orar por tu hijo, enseñarle desde pecado con tu ejemplo y con tu testimonio cómo es vivir una vida consagrada a Dios, que lo hayas protegido de malas influencias, pero nada de eso garantiza su salvación. La salvación es del Señor. No está en tu poder decidir el camino que transitarán tus hijos. Ahora, hermano, que esto no te desanime. Tienes que ser fiel al Señor en la forma de crianza. Esta es una doctrina fundamental de las Escrituras. La responsabilidad individual se encuentra claramente detallada en el capítulo 18 de Ezequiel. No lo vamos a ver ahora, pero si quieren lo pueden anotar. Ezequiel capítulo 18, se nos habla
de que el hombre es responsable por sus propios actos. Y el hombre no tiene que cargar con la maldad de su padre, ni el padre que es bueno tampoco puede transmitir eso a sus hijos, porque cada uno es responsable delante de Dios. No puedes asegurar que tus hijos sigan tus caminos. Ahora también, tus hijos no te pueden culpar de no seguir al Señor, sin importar cuánto hayas fallado como padre, ya que ellos tienen la capacidad para seguir a Cristo o rechazarlo. Ellos son responsables ante Dios de sus decisiones. Son innumerables los testimonios de los hijos de creyentes que abandonaron la fe. Y también son innumerables los testimonios de hijos de no creyentes que siguen fielmente al Señor. Papito, mamita, sé fiel al Señor en la forma en que educas a tus hijos. Ora por ellos, ora con ellos, rodéalos de buenas influencias, enséñale las Sagradas Escrituras, memorízala con ellos, involúcralos en el servicio de la iglesia. Papito, mamita, no te culpes si tu hijo hoy no sigue al Señor. Sigue rogando por ellos. Sigue rogando para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan de su mal camino. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, tenemos esta joya. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Quizás de los que estamos acá, hay muchos que ya pasaron por esta etapa. Y ya no tienen quizás la potestad de poder instruir de la misma manera en la que lo hicieron cuando sus hijos estaban en una etapa de formación. Sigue orando por tus hijos. Papito, mamita, sigue rogando por ellos. Ya sea que sigan fieles al Señor para que permanezcan en esa misma senda, como para que se vuelvan de su mal camino y busquen al Señor de todo su corazón. Tenemos entonces en este primer pasaje la voz de un padre. La voz de un padre que fue rechazada por sus hijos. Tenemos en la segunda sección, entre los versículos 4 al 9, la voz del pueblo. Entonces dice el versículo 4: todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Aquí está. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel entonces oró a Jehová. Y dijo Jehová en el versículo 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel entonces atiende a la voz del pueblo por mandato de Dios. Es interesante que tenemos a este mismo Samuel años atrás atendiendo a la voz de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel y él le dijo: habla porque tu siervo oye. Y ahora Samuel, por mandato de Dios, tenía que oír la voz del pueblo. Tenía que atender a lo que ellos estaban pidiendo, aun cuando eso fuera contrario al deseo de Dios para su pueblo. La historia de Israel
como nación es muy peculiar, es muy particular. Desde el inicio Dios tomó a un hombre llamado Abraham para hacer de él una gran nación. Una nación que mostraría al mundo el poder, la santidad y el amor de Dios. Dios puso entre su pueblo a sacerdotes y a profetas. Los sacerdotes serían los que intercederían por el pueblo delante de Dios, y los profetas serían los que traerían las palabras de Dios al pueblo. Dios les dio leyes, las cuales debían seguir con la promesa de la bendición de Dios. Dios guió al pueblo de Israel hasta la tierra prometida y entregó en sus manos las naciones enemigas para que ellos pudieran poseer la tierra que Dios les había prometido. Para ello, Dios proveyó de líderes militares que lo ayudaron en la conquista de esta tierra. Como ven, hasta este punto no era necesaria la figura de un rey humano, ya que era Dios mismo su rey y el que libraba sus batallas y el que entregaba delante de sus manos a las naciones enemigas para que ellos pudieran poseer la tierra. Y era un rey justo, un rey bueno, un rey misericordioso, un rey dadivoso. Dios prometió estar con su pueblo si guardaban sus mandamientos, pero el pueblo, ¿qué hizo? Se rebeló. El pueblo se alejó de Dios y empezó a adorar a otros dioses. Y a medida que entraban a esta tierra, la cual Dios les había prometido, y veían las naciones enemigas cómo adoraban a otros dioses, ellos tomaron para sí esos otros dioses. Y sin estar contento con eso, el pueblo de Israel, su corazón insaciable e insatisfecho los llevó ante Samuel, en esta oportunidad, a pedir un rey. ¿Para qué? ¿Por qué el pueblo quería un rey? Si hasta ese momento no lo había necesitado. Y podemos descubrir los siguientes motivos. En el versículo 4, podemos decir que ellos pedían un rey porque los hijos de Samuel se corrompieron y no estaban juzgando con justicia. Por lo tanto, danos un rey. En el versículo 5 tenemos este otro argumento que es un poco más potente. Queremos ser como las otras naciones que tienen reyes. Queremos ser como las otras naciones que tienen reyes. Y en el versículo 20, que dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Querían a una persona que liderara las batallas, alguien que les diera la victoria al pueblo. Sin embargo, podemos descubrir a través de la misma revelación que tenemos en este capítulo que todos estos son pretextos, no son la razón de fondo. La razón de fondo se deja ver en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado, o porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. La petición del pueblo de Israel por un rey era porque habían rechazado abiertamente el reinado de Dios. Abiertamente rechazaron el reinado de Dios. Y dice la Nueva Traducción Viviente, que me gusta un poco más la versión en el versículo 8, desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratarán a ti de la misma manera. Esto no fue algo nuevo para Dios, sin mencionar que Dios ya conoce todas las cosas. Pero no fue algo nuevo porque era algo que el pueblo ya venía arrastrando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo venían abandonando a Dios, yéndose en pos de otros dioses, volviendo a Dios, y luego rechazando a Dios y volviendo a otros dioses, y luego volviendo a Dios, y así el círculo que estuvimos estudiando en el libro de Jueces. El corazón del pueblo de Israel era continuamente de rechazo a Dios. Y en esta oportunidad estaban rechazando abiertamente el reinado de Dios sobre el pueblo. Tengo un recuerdo
imborrable de mi adolescencia. Cuando al leer la historia del pueblo de Israel, le pregunté indignado y confundido a mi mamá, ¿por qué el pueblo de Israel era tan desobediente? ¿Por qué, si viendo todo lo que Dios hacía por ellos, se iban tras otros dioses? Honestamente no recuerdo la respuesta completa de mi mamá, pero sí me acuerdo que me dijo, la historia de Israel es nuestra historia. Así somos nosotros. Hermano, si tú has comenzado a leer la Biblia y te has sumergido en la historia del pueblo de Israel, si realmente lo has hecho y te emocionas cuando lees una victoria, te emocionas cuando el pueblo entra a la tierra prometida, cuando ves los frutos que sacan de ella, te emocionas cuando las tribus ya toman posesión de la tierra, y también te entristeces en lo profundo de tu corazón cuando abandonan a Dios y cuando se vuelven tras los ídolos. Hermano, la historia de Israel es tu historia. La historia de Israel es nuestra historia. Es nuestro corazón que se corrompe. Es nuestro corazón frágil. Es nuestra decisión inconstante de seguir al Señor. Hermanos, si hoy estamos acá es por la bendita gracia de Dios, que Él nos sostiene y nos permite perseverar y nos permite seguir en la carrera. Pero si somos honestos, vamos a entender que la historia de Israel es nuestra historia. Y el Señor una y otra vez rescata a Israel, y así también el Señor una y otra vez vuelve detrás tuyo y te dice, ven a mí, continúa tu andar. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hermano, si el Señor ya te rescató de esa vana manera de vivir, no vuelvas atrás. No vuelvas a esos viejos hábitos que hacías antes de conocer al Señor. No vuelvas tras esas influencias que te alejan de Él. Y quizás puedes parecer fiel e íntegro al asistir a la iglesia, pero en tu mente, ese terreno que nadie conoce, ese terreno que solo Dios puede recorrer, mantente fiel al Señor en aquello que nadie puede ver. El Señor te ha rescatado de una vana manera de vivir para que puedas vivir la vida abundante que Él te ofrece. Por lo tanto, entonces en esta sección tenemos la voz del pueblo. Y vamos a ver cómo responde Dios. Versículos 10 en adelante. Y Dios les dice a Israel, ¿qué es lo que va a hacer este rey que ellos están demandando? Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos. ¿Estamos en él? 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? El rey va a tomar a los hijos de Israel y los pondrá como sus soldados y sus trabajadores. ¿Qué más dice el versículo 12? Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? El énfasis está acá en que el rey no es que les va a dar trabajo, sino en que el rey va a hacer que trabajen para él, para los intereses del rey.
Dice en el versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. No está creando nuevos empleos, está tomando a lo mejor de los hijos de Israel para que les sirvan a Él. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Va a tomar a través de impuestos o a través de expropiación las mejores tierras de Israel. En el versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El rey va a tomar el 10% de sus frutos para él mismo, para su propio beneficio y para aquellos que le sirven. Dice en el versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Tomará lo mejor de los jóvenes, de los varones, de las mujeres, para que trabajen para el rey. El versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Tomará también el 10% de sus rebaños. Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel que ese rey que ellos están pidiendo, en realidad lo que va a hacer el rey es que va a tomar lo mejor de sus jóvenes, hombres y mujeres, los va a tomar para él, y luego el pueblo de Israel tendría que pagar con sus impuestos el trabajo de sus hijos para que hagan lo que el rey quiere. En resumen, el rey explotaría a los israelitas y sus posesiones para el beneficio personal de él mismo. Te pregunto, hermano, ¿dónde más hemos visto esto? Esta es la historia de la humanidad. ¿Qué más puede hacer un pecador al poder? Este rey no usaría su autoridad para servir al pueblo, sino que usaría al pueblo para que le sirviera a él. Este rey sería egoísta, soberbio, y es totalmente lo que hace el rey de reyes al cual ellos estaban rechazando. Efectivamente, nosotros, o quizás pasa por tu mente, hermano, ¿y qué hay de David? David fue un rey de Israel y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también no olvidemos que ese mismo hombre usó sus influencias y su poder para matar a la persona con la cual él había adulterado, a Urías. Uno podrá decir, pero puede haber un rey que sea más íntegro. Toda persona, todo pecador al poder se corrompe y usa el poder y las influencias para su propio beneficio y no para velar por los intereses del pueblo. Nuestra historia no es solo este gobierno, son todos los gobiernos que ha tenido nuestro país, son todos los gobiernos que ha tenido el mundo, son los imperios que han gobernado a este planeta. Un pecador al poder vela por sus propios intereses. Y no hablemos solamente de la esfera política, hablemos también de los trabajos, aquellos que son jefes, cuando hacen cosas por su propio beneficio. Y podemos ir un poquito más en las familias, en las iglesias. Hay corrupción en el corazón del hombre. Aquellos que están incluso en el liderazgo de esta iglesia, hay corrupción en el corazón del hombre. Por eso no debemos dejar de orar por nuestro pastor, por los ancianos, por los líderes de los ministerios, para que no se corrompan. Nuestro corazón no tiende a lo bueno, hermanos. Y si piensas que es así, solo te pido, siembra la duda. Examina tu corazón. Aquel que era conforme al corazón de Dios, dice en un capítulo famosísimo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, si tú crees que todas tus sendas son de bien, por favor, dúdalo. Examina tu corazón delante de la santidad de Dios y te vas a dar cuenta
que nuestro corazón no tiende a lo bueno. De ahí la importancia de la oración, lo que Jesús le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero terminar este punto con Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron la fuente del agua fresca, viva, vivificante, reconfortante, y lo cambiaron por un estanque que no retiene el agua. El pueblo de Israel rechazó el reinado del rey más bondadoso, misericordioso y justo que pueda existir, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos. Él era el rey de Israel. Rechazaron su reinado para tomar a un rey que los iba a llevar al sufrimiento, que es lo que vamos a ver en los capítulos que siguen. Y vamos a pasar al capítulo, a la cuarta sección, esta trágica sordera, el rechazo de la voz de Dios, de entre los versículos 19 al 22. Y miren lo trágico de este versículo: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y hago un alto. Samuel era el intermediario. El pueblo no quiso oír la voz de Dios. Y dijo, versículo 19: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. El pueblo, tras oír la advertencia de Dios y lo que este rey haría al pueblo, ellos deciden seguir adelante con su obstinación y su necio deseo en ser como las otras naciones, rechazando el reinado de Dios sobre sus vidas. Vemos entonces acá esta trágica sordera del pueblo de Israel. El versículo 22 es escalofriante. Oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Qué es lo escalofriante? Cuando Dios le dice: haz lo que ellos quieran. Que en otras secciones de la Biblia lo tenemos como: el Señor los entregó en su pecado, el Señor los entregó a su necedad, el Señor los entregó a su obstinación. ¿Sabes qué más? Dale. Pasa en una escala muy distinta, pero me pasa en la familia, con mi boquita hermosa. Cuando estamos en el momento de la ducha y lo estamos bañando, y normalmente lo baña uno. Entonces vamos a sacar primero al mayor. Vamos a sacar al mayor porque él lo podemos dejar arriba de la cama y no se cae. Si sacamos al menor, lo pongo arriba de la cama, se me da media vuelta y se me cae. Pero el mayor, no quiero seguir jugando en el agua. Hijo, tengo que sacarte del agua para poder cambiarte y luego tengo que sacar al menor. No quiero. Ok, saco al menor y lo empiezo a cambiar, le seco sus deditos, su orejita. De paso le canto alguna canción, le cambio el pañal, le pongo su pijamita. Y mientras tanto el otro está en el baño. Papá. Y claro, porque está ya vacía la tina, está con frío. Y tengo que... Hijo, tú no me hiciste caso. Es una escala muy distinta, ¿cierto? Pero a mí me sirve mucho y las experiencias de la vida, de la paternidad, y también, hermano, quizás tus propias experiencias,
para poder entender cosas que son aún mucho más profundas. Cuando uno está obstinado en su deseo, puede obtener lo que está pidiendo. Y no va a ser para su bien. El pueblo de Israel en su obstinación dijeron no, sino que danos un rey. Y el rey efectivamente tuvo su rey. Y vamos a ver que la persona que fue escogida como rey fue el instrumento de juicio de Dios para Israel. Y de este último punto tengo un bonus. Un bonus. No solamente la trágica sordera del pueblo de Israel al rechazar la voz de Dios. Y en un sentido, entiéndanlo bien, hermanos, está la trágica sordera de Dios al rechazar el clamor de su pueblo. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Claramente entendemos que Dios no puede ser sordo, ¿cierto? Pero Dios rechaza el clamor de su pueblo. Este trágico versículo nos habla de que Dios es paciente, pero hay un día en que el Señor no oirá el clamor de su pueblo y permitirá que sufra las consecuencias de su pecado. Querido hermano, querida visita, querido amigo, presta atención a estas palabras. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No quieras, al igual que el pueblo de Israel, experimentar la trágica sordera por no querer oír la voz de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Querido hermano, querida visita, si oyes hoy su voz, arrepiéntete de tu mal camino. Abandona esos viejos hábitos que te esclavizan y que te apartan de Dios. Recibe a Jesús como tu Salvador, como el Señor de tu vida, y experimenta la vida abundante que Él te ofrece. Hermano, para terminar, ¿qué voces estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que guían tu vida? Para los hijos, oye el consejo sabio de tu padre, que teme al Señor. Para los padres, oye la voz de Dios e instruye con amor y sabiduría a tus hijos. Para la iglesia, oye la voz de Dios y disfruta de las bendiciones de la obediencia. Y no quieras experimentar esta trágica sordera al rechazar la voz de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la historia de Israel, por el relato que tenemos en este capítulo. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos vernos reflejados en la historia de este pueblo. El mismo libro de Santiago lo dice: todos hemos ofendido muchas veces. Señor, enséñanos a examinar nuestro corazón para ver en qué te estamos fallando. ¿En qué estamos fallando a nuestro hermano? Dobla nuestras rodillas para arrepentirnos delante de ti, para andar por la senda de luz que tú nos has pedido que andemos. Que no hagamos oídos sordos a tu voz, a tu palabra. Tu palabra la tenemos acá en nuestras manos, las Sagradas Escrituras.
que no hagamos oídos sordos a tu voz hablando a nuestro corazón. Te lo pido, Señor. Despierta el corazón de esta iglesia. Que podamos ser conscientes de que tú hoy estás hablando a tu pueblo. Y queremos decir, al igual que Samuel, habla porque tu siervo oye. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.